Esto es Aldea Global. Lo prometido es deuda porque hay temas relevantes que estamos conversando aquí en nuestro país. Ley Ricardo Soto, de seguro les suena, por supuesto también, que hace alusión al tremendo colega que falleció con una lucha relevante y que además lleva este nombre, por supuesto, de la mano de lo que fue una lucha no solo personal, sino que también de su familia, y que hoy día también tenemos problemáticas al respecto. Una comisión que está atenta a este precario estado de las enfermedades raras, como se le conoce, y al respecto, desde la Fundación de Enfermedades Lisosomales de Chile se han pronunciado, una institución que ha logrado revertir fallos judiciales, como decíamos, por esta compensación de medicamentos, y que además las cifras son bastante relevantes, nos dicen mucho de la situación en la que estamos. Solo el 0,1% de las más de 2.000 postulaciones de pacientes se incorporaron. ¿Cuándo uno puede aplicar esto o no? ¿Y cómo podemos enfrentarnos hacia el futuro? Tenemos que hablarlo de inmediato junto a la doctora Gloria Ramírez, integrante de esta comisión de la Ley Ricardo Soto. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenas tardes ya. Muy buenos días o buenas tardes ya a todos, también a las personas que nos están escuchando. Así que, en primer lugar, comparto la preocupación y me alegro mucho que ustedes hayan abierto este tema a través de su medio. Pareciera ser de que uno no se integra a las diferentes temáticas de salud hasta que se ve bastante complicado en algún ámbito de aquello. Empezamos a buscar soluciones, empezamos a averiguar con los más cercanos, pero hay poca información amigable, digamos, cuando uno no está en la preocupación misma. Para ir en breve, y quienes no tienen conocimiento de aquello, a pesar de lo famosa que es esta Ley Ricardo Soto, ¿a qué aplica? Bueno, la ley se funda justamente en base a las necesidades de la población que se enfrenta a enfermedades de alto costo. O sea, va más allá de las enfermedades raras, también está cáncer y otras prestaciones que se requieren. Ahora, yo pertenezco a la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control de la Ley Ricardo Soto. En ella hay una gran participación de sociedades científicas, de agrupaciones de pacientes y porque esto se nombra por ley. La Comisión Ciudadana tiene todo un reglamento, tiene toda una ley, y en ese reglamento hay dos partes que tienen que actuar en forma muy concatenada. Yo pertenezco a la Comisión Ciudadana, como dije, de Vigilancia y Control de algo que ya se ha generado y ya se ha organizado. La otra comisión tiene que ver con aquellas instancias que son nuevas o que ya partieron junto con la ley, tanto en prestaciones diagnósticas como de tratamiento y procedimientos. Bueno, ¿cuáles tenemos problemáticas? La primera, como toda situación de salud, me parece que la primera prioridad la tenemos con respecto al Ministerio de Hacienda, y que por supuesto tiene que actuar de manera en forma consecuente, digamos, a lo que le plantea el Ministerio de Salud. Ahora, el tema está que yo voy a decir un término un poquito light, diría, porque lo veo como una ley como el yogur, con fecha de vencimiento, porque hay un hito antes y después del 2027. O sea, hoy día tenemos presupuesto hasta el 2027 con las prestaciones que ya están aprobadas y con el presupuesto para aquellos pacientes que ya están incorporados. Después de eso, ¿no hay presupuesto? No hay presupuesto. Entonces, esto tiene que ser una discusión de primera prioridad. Y ahora que estamos en un cambio de gobierno a corto plazo, creo que es un temón que tiene que estar en los programas de los respectivos candidatos. Así que aquí los que más han luchado son los pacientes, lejos son los pacientes. El cargo que yo ocupo forma parte de los especialistas que te definen por ley, como lo digo, en representación del cupo del Ministerio de Salud. Formo parte de ese cupo, a pesar de que la ley no te permite renunciar antes de tus periodos. Nosotros ya estamos en periodo de cambios y no lo hemos podido realizar porque primero tenemos que entregar el segundo informe. Esta comisión ha hecho 2 informes, el 2022, y ahora estamos en espera de entregar el del 2023-2024. Por diversas razones, por agenda de la ministra, por diferentes situaciones, no hemos podido realizar esa entrega
presencial. Sin embargo, hicimos la entrega a través de oficina de parte, tanto para la ministra de Salud como para el ministro de Hacienda. No hemos tenido feedback al respecto y yo me imagino que no es llegar y tener el feedback porque las preguntas son bien claras. ¿Cómo ampliamos la cobertura? Además de prolongar el financiamiento que hoy día hay que ampliar la cobertura tanto para el ingreso a pacientes como para la ampliación de presupuesto y de prestaciones nuevas. O sea, aquellos que están esperando que ingrese su enfermedad en el listado de las enfermedades raras, por ejemplo, o también en el listado que va hacia cáncer, pero cáncer tiene mejor pronóstico porque tiene una ley propia y tiene un presupuesto que ya se definió. Claro. Ahora hay que gestionarlo. ¿Y existe alguna cifra de cuántos son esos pacientes que están en lista de espera? No tan formal. ¿Por qué? Porque al tú querer postular, tienes que ingresar al registro del Ministerio de Salud y viene una comisión que define quiénes van a ser los que ingresen en los primeros 3 o 4. O sea, no es un listado que puedan entrar 10 enfermedades nuevas, de buenas a primeras, digamos. Hay todo un proceso de priorización del cual yo no participo y que por ahora por lo menos no está claro. ¿Lo ve otra comisión eso? Lo ve otra comisión. Perfecto, pero eso también debería esclarecerse. Todo eso tiene que ser publicado en el sitio web del Ministerio de Salud. Teniendo todos los métodos hoy en día además. Entonces, digitales. Hoy día yo diría que hay que hacer ese seguimiento y mientras más personas pregunten, si para eso las páginas todas tienen contacto y yo necesito saber tal cosa, mientras más preguntemos como ciudadanos, aquí hay algo que hay que ganarlo, que es a través de la participación ciudadana. De todas maneras. Tenemos muchas herramientas para ser invitados. Por lo tanto, la situación hay que ponerla arriba de la mesa como ciudadanos organizados. No veo otra posibilidad. O sea, eso que logró Ricarte, marchando por las calles. Sí, me acuerdo. La verdad es que parece que esa es la herramienta más útil que tenemos y no le restemos importancia. La protesta. Y ahí se entiende cuando las familias se juntan, tipo de familia. Claro, absolutamente. Entonces, hay una lucha detrás. Yo conozco, por nombrar una dirigente. Eso mismo le iba a preguntar, la historia. La tengo, pero aquí en mi mente, porque la conocí. Yo volvía en esos momentos de Inglaterra de hacer una formación de posgrado y me toca la primera marcha que llega hasta el ingreso del Ministerio de Salud, digamos. Por supuesto, cada vez que hay una marcha se cierran las puertas de fierro, digamos. Y el diálogo con Miriam fue a través de esa puerta. Entonces, y me mira y me dice, oiga, usted me va a ayudar. Yo estaba volviendo, por supuesto, con conocimiento que podía cooperar y hemos tenido una larga vida de colaboración con ella y yo la felicito. Miriam tiene incluso sus propios diagnósticos que no son fáciles y sin embargo parte con su concentrador de oxígeno cual mochila, va a Perú, va a otras partes y como representación de Chile yo te digo, esa lucha permanente tiene frutos. De todas Sin maneras. duda, tiene fruto. Estamos junto a la doctora Gloria Ramírez hablando sobre las dificultades que existen hoy en nuestro país sobre la ley Ricarte Soto y en ese ámbito hay muchísimas historias, por supuesto, las hemos visto no solo en estas protestas, sino que en diferentes ámbitos, en los medios de comunicación también tenemos esa necesidad, esa obligación de tener que comunicarlas porque hasta que a uno no le toca no te enteras de lo difícil y también, bueno, imagino que hay muchas familias, muchas personas que padecen alguna de estas enfermedades que, claro, el cáncer ya por el nombre lo tenemos mucho más incorporado, lamentablemente, dentro de nuestras realidades, pero hay otras personas que en la desesperación enfrentan esto solos. Por desconocimiento, porque esto no se habla mucho más. ¿Es así? Es así y yo te digo además hay que agradecer ciertas cosas que, o sea, no veamos solo el vaso vacío, que lo tenemos con cosas muy importantes, sobre todo lo presupuestario, pero el vaso lleno es que, por ejemplo, los médicos que colaboran con estos niños y adultos para hacer ese registro, para hacer ese seguimiento, que no los hay muchos, porque lamentablemente nuestro país tiene 4.000 kilómetros de largo y no todos teníamos el mismo acceso, y
por lo tanto, aquellos médicos que se desempeñan en provincia y están inscritos y registrados para poder incorporar pacientes nuevos, porque hay que cumplir todo un protocolo, son vitales. Sí. Entonces, eso hay que ampliar eso, porque no todos tenemos la misma posibilidad. O sea, si yo vivo en Coyhaique, si vivo en Punta Arenas, en fin. O una zona rural. No, en zona rural es larga caminata. Sí. Entonces, tú ves lo que pasó con este chico que finalmente su madre consiguió el presupuesto para comprar un medicamento que era la dosis, pero de alto costo. Carísimo, sí. Pero el otro día yo la escuchaba en su entrevista y que ella lo primero que sentía era culpabilidad porque su hijo se había salvado, pero que para poder cubrir a otros no estaba a la disposición, ni la disponibilidad. Entonces, tener que marchar de Puerto Montt hasta Santiago con lluvia, con viento, con noche, con todo lo que vivió, no es lo lógico. Yo, fíjate, antes de venirme para acá, escuchaba una entrevista a la embajadora de Finlandia, porque es el país que tiene los índices de mayor felicidad. Entonces le preguntaban en la entrevista, bueno, ¿y en qué consiste? ¿Por qué ustedes han logrado esto? Y lo primero que mencionó fue educación. Educación, pero educación de buena calidad y para todos. De ahí surge todo. Ahí está la base. Entonces, cuando tú, bueno, desde salud también tiene que educar. Sí. Y es fundamental. Yo me tocó, en suerte, te digo, muy sacrificado, pero en suerte, hacer las primeras 50 guías del auge. Y les digo, ustedes creen que había un tremendo equipo detrás de eso, y no, el tremendo equipo lo constituíamos como 3 o 4 personas en el ministerio, y el resto fueron especialistas a lo largo de todo el país que dispusieron horas, personas dedicadas en horarios que eran fuera de sus horarios de trabajo. Y eso yo creo que el último esfuerzo que yo he visto de Capitana Paje en todo el ámbito político, muchos no tenían nada que ver con una identidad política ni nada, pero se puede hacer. Sí. O sea, Chile ha hecho esfuerzos que puede lograr un tremendo resultado. Sí. Nos cuesta, hoy día ya, imagínate, esto partió el 2005, vamos en el 2025, sí. O sea, hace 20 años hay que hacer un refresh. Y tiene que ver con las autoridades, como usted decía, también más allá de las buenas intenciones y esa educación que entregan los mismos personales de la salud, los médicos, que son quienes finalmente tienen que encargarse de interiorizar a las diferentes familias que se enfrentan a todo esto. No nos queda mucho más tiempo, pero cuénteme en breve qué es lo que se viene, cuáles son los procesos. Ahí nos decía algunas fechas clave, qué es lo que tenemos que seguir estando atentos respecto a esta ley Ricardo Soto. O sea, lo que más puede heredar ambos ministros que por ley tienen que pronunciarse, ministra de Salud y ministro de Hacienda, es tomar estos informes y dejarlos en la carpeta de pendientes, porque bueno, ya el presupuesto de este año ya está oleado y sacramentado, y por lo tanto ustedes saben que el primer presupuesto del gobierno que venga es el que hereda del gobierno anterior. Claro. Y por lo tanto allí se puede dedicar y indicar algo, y además hay una propuesta en el Senado para actualizar esto a través de las comisiones de salud pertinentes, o sea, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Ahí hay un trabajo y tiene que realizarse, y ojalá dejar definido estamos hablando para el año 2026. Así que es lo que hay que hacer. Yo creo que es lo más resumido que puedo decirte. De todas maneras, y no esperar a alzar la 2 hasta que tengamos a alguien o nosotros mismos alguna de estas enfermedades. Al final, también nosotros, sin tener ningún vínculo, nos podemos comprometer absolutamente con la causa. Absolutamente. Y hay algo también positivo. Se aprobó la modificación del screening de recién nacidos. Eso, que hoy día alcanza 26 diagnósticos, es muy importante para Chile. Y eso está recién comenzando, pero está aprobado. Entonces, ahí podríamos tener esperanza de aquellos niños que traen, ya sea en su carga genética o por otras razones, enfermedades de este tipo. Y ahí se puede hacer una cosa mucho más precoz. O sea, la idea es diagnóstico preventivo. Y para eso hay que tener tecnología. Sí. En eso hay que dar el salto. También, de todas maneras, ahí educación y salud, por supuesto, siempre relevantes, tarea y tirón de orejas para las autoridades.
Nada que hacer, estando atentos también nosotros como ciudadanos para saber por quién votamos y quiénes elegimos. La doctora Gloria Ramírez, integrante de esta comisión, parte de las problemáticas de la ley Ricardo Soto, muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos todo esto. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Felices. Nosotros seguimos con más. Vamos a estar hablando de otros ámbitos de la salud en breve. Nosotros seguimos en esta aldea global. No te muevas de nuestra sintonía. Con nosotros en minutos.